Gracias por haber hecho el esfuerzo de estar acá y poder congregarse como el Señor manda, ¿no? Algunas veces pensamos que el asistir a una iglesia o el ser parte de una iglesia, sobre todo en el movimiento evangélico moderno, es opcional. Y pensamos, bueno, yo puedo ser cristiano y no necesariamente tengo que tener una iglesia donde congregarme. Pero cuando usted examina en Hechos de los Apóstoles, no es eso lo que usted encuentra. Lo que usted encuentra es que aquellos que fueron salvados fueron añadidos a la iglesia. Y la idea es que perseveraban en la iglesia, se mantenían en la iglesia unidos hasta tal punto de que en algunos casos, para ellos específicamente, para el caso específico de eso no se aplica a nosotros hoy, compartían incluso sus bienes. O sea, nosotros lo hacemos de alguna manera en el sentido de que ofrendamos y pagamos este lugar donde podemos reunirnos, pero en el caso de ellos iba un poco más allá, era compartir todo. Y eso muestra la unidad que ellos llegaron a tener. Eso no significa de que nos invite a nosotros a hacer comunismo cristiano, ¿verdad? Donde todos vamos a poner todo en una bolsa y vamos a echar todo lo que ganamos y de ahí lo vamos a... No es eso lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña que cada uno recibe según o da de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que Dios haya propuesto en su corazón. Dicho eso, no sé por qué dije eso, no tiene nada que ver con el sermón. Busquen por favor Juan capítulo 7, versículos 13 al 24. A finales del siglo XIX, principios del XX, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, ya había surgido antes este eslogan que la doctrina divide y el servicio une. La idea era que al nosotros hablar de doctrina íbamos a terminar divididos y que eso no le hacía bien a la iglesia, no le hacía bien a la iglesia universal en un sentido, y que mejor relegáramos la doctrina y nos concentráramos en el servicio. En los últimos años ha surgido algo parecido que dice: la doctrina divide, pero el amor edifica. Y entonces ya no hablemos de doctrina, no discutamos la doctrina, ahora solo concentrémonos en amarnos unos a otros, y bueno, para que no seamos divididos. Bueno, las dos premisas, tanto que la doctrina divide y el servicio une, como la doctrina divide y el amor edifica, aunque son verdades relativas, son verdades ciertas, en el sentido de que el amor sí edifica y la doctrina divide, debemos de entender en qué contexto se da. De hecho, uno de los maestros más conocidos en los últimos años, o varios de los maestros más conocidos en los últimos años, han estado de acuerdo en el sentido de que la doctrina divide. Y es cierto, divide. Y de ellos dicen, pero entre la verdad y el error. La doctrina sí divide, pero entre la verdad y el error. Entre los creyentes verdaderos y los falsos. Eso sí hace la doctrina. Y a lo largo del ministerio de Jesús vimos eso claramente, donde unos creían a lo que Él decía y otros lo rechazaban. Unos lo amaban mucho al punto de enjugar sus pies con sus cabellos y derramar su perfume de alabastro, un perfume sumamente valioso, sobre los pies de Jesús, mientras otros buscaban matarlo y buscaban a toda costa acabar con su vida. Y eso es lo que ocurre en estos versículos. Juan capítulo 7, versículos 14 al 24. Juan capítulo 7, versículos 14 al 24. Si ya lo tiene, lo invito a que se ponga de pie y leamos todos la palabra de Dios, la palabra del Señor. Dice Dios en su palabra: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba.
Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los patriarcas. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Vamos a orar, hermanos. Padre, te suplicamos que en esta mañana tu poder misericordioso sea manifiesto a través de que podamos comprender tu palabra. Queremos no solo entender tu palabra, sino queremos aplicar tu palabra. Señor, queremos no solo ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Y con todo, Señor, reconocemos que nuestro pecado está presente. Ayúdanos a ser diligentes en aquellas áreas donde necesitamos cada vez más contender con nuestros propios pecados, acabar con nuestros propios pecados. Ayúdanos, Señor, a no sucumbir ante ellos, sino a contender con ellos por medio de tu palabra. Guíanos, por favor. Suplicamos en esta mañana que cada uno de mis hermanos sean edificados, sean instruidos y capacitados para toda buena obra. Lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asientos. En Juan capítulo 7, 14 al 24, encontramos 4 virtudes de la doctrina de Cristo que te invitarán a confiar más en Él. 4 virtudes de la doctrina de Cristo que te invitarán, te motivarán a confiar más en Él. Y en primer lugar, la primera virtud que encontramos está en los versículos 14 y 15. Y la primera virtud de la doctrina de Cristo es que la doctrina de Cristo es relevante. La doctrina de Cristo es relevante. Noten lo que pasa con la multitud cuando escucha a Jesús. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? O sea, la pregunta que se hacen ellos es: ¿de dónde está sacando este hombre la sabiduría para hablar y enseñar de esa manera? Noten que la doctrina es relevante porque Jesús no pierde tiempo en los versículos 14, en el versículo 14, e inmediatamente sube a la fiesta, sube al templo, llega al templo, comienza a enseñar. Él comenzó a enseñar de manera diligente. Eso era su prioridad. La prioridad de Jesús era mostrar a las personas su doctrina. La doctrina de Cristo es relevante porque es enseñada con urgencia. El hecho es que Jesús comenzó a enseñar y se mantuvo haciendo eso, se mantuvo enseñando por un periodo largo de tiempo, o sea, por periodos largos de tiempo durante esos días, esos 3 días prácticamente que faltaban a la fiesta. Pero desde que llegó, Él comenzó a
enseñar. Eso muestra sin duda la urgencia que Jesús tenía de comunicar su doctrina, de comunicar la doctrina que Dios le había encomendado, a enseñar el evangelio de salvación, a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, a mostrar las verdades de Dios. Este tiempo era de mucha relevancia para el Señor. Como se dijo antes, era la fiesta más concurrida, donde judíos de todas las regiones del país venían y adoraban en el templo. Aunque el Señor sabe que quieren acabar con su vida los judíos, eso queda relegado a un segundo templo, porque como dice el evangelista aquí en Juan, aunque dice Juan a lo largo de su evangelio de que no fue entregado a ellos, o no le capturaron, o no le apresaron, porque aún no había llegado su hora. Él sabía que tenía un plan que cumplir, el plan de Dios, el plan de su Padre, y que eso no cambiaría por las maquinaciones de los hombres. Ellos quieren matarlo, ellos buscan matarlo, pero eso no impide que Jesús proclame la verdad, proclame su doctrina. Fue enseñada en el templo, donde seguramente estarían los judíos, y eso nos muestra también la valentía que el Señor tenía, que no le intimidaba el hecho de los religiosos a los cuales podían verlo y podían en un momento atentar contra su propia vida. Ya lo habían intentado hacer antes y lo van a seguir intentando a lo largo de este evangelio. Usted lo va a notar, que se unen algunos de ellos y quieren apedrearlo, y Jesús pasa en medio de ellos, porque todavía no había llegado su hora. Ahora noten en el versículo 15 algo interesante allí, cómo esta doctrina de Cristo es relevante, porque también es superior, causa un impacto en las personas. De hecho, cuando meditamos allá en el Evangelio de Mateo, recuerdan Mateo capítulo 5 al 7, encontramos ahí lo que se llama el Sermón del Monte. Cuando termina el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? La gente dice que se maravillaba de su doctrina, porque les hablaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas recurrían a los maestros, a otros rabinos, para explicar las escrituras. Y aunque eso no era malo en un sentido, sí era malo en el sentido de que anteponían muchas veces las opiniones de estos maestros a las mismas escrituras. O sea, si este maestro contradecía las escrituras, le creían más al maestro que a las escrituras mismas. Y por eso Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad. Pero en el versículo 15 aquí vemos claramente que ellos se maravillan. Y la pregunta es, ¿por qué se maravillan? ¿Qué cosa les causa esta maravilla cuando Jesús comienza a enseñar? La palabra allí, maravillar, habla de admirarse, asombrarse, estar sorprendido. La verdad es que la mayoría, dice un escritor, la mayoría de los pasajes figuran en los autores de los sinópticos esta palabra de maravillarse en la relación con los relatos de milagros. O sea, como que ellos se maravillaban generalmente por las obras milagrosas que Cristo hacía. Pero aquí lo que estamos viendo, que se maravillan por lo que Cristo está diciendo. Por lo que Cristo está diciendo. La palabra maravilla se traduce 6 veces de esa forma, como maravillas. En el caso de Hechos es evidente que la pregunta que se hacen estos testigos es la misma que se hacen aquí. ¿Cómo pueden estos hombres enseñar si son del vulgo? ¿Cómo pueden estos hombres, o sea, los discípulos, enseñar si son personas iletradas, no capacitadas? Y cuando hablamos de iletradas, no nos referimos en un sentido a hablar de personas analfabetas que no conocían ni leer ni escribir.
No, estamos hablando de personas que no tenían un adiestramiento rabínico, que no habían pasado por la escuela de los rabinos a la cual pasó Pablo. ¿Se acuerdan? Pablo dice que estudió a los pies del maestro Gamaliel, un hombre erudito, un hombre capaz, un hombre que tenía una escuela de rabinos y que era muy respetado entre los tiempos o en los tiempos de Pablo. Parece que ellos estaban admirando, y quizás esta sería mejor la palabra en lugar de maravillando, estaban admirando de lo que Jesús dice. Pero de nuevo surge la pregunta, ¿por qué se maravillan? ¿Qué cosas está diciendo Jesús? De hecho, el evangelista nos relata algunas cosas que Jesús dice, pero no nos dice exactamente todas las cosas que Jesús dijo. Probablemente estaba hablando de el evangelio, sin duda, porque él eso comenzó a enseñar, y del arrepentimiento, pero les hablaba con la autoridad de Dios, guiado por el Espíritu Santo, movidos sus labios divinos por su propio corazón, la doctrina que Dios había encomendado para que llevara, la doctrina de su Padre. Eso lo va a recalcar más adelante. Él estaba enseñando de manera recurrente, de manera abierta. Estaba hablando de cosas que parecían confrontar a los líderes religiosos. Estaba enseñando cosas que podrían desenmascarar la hipocresía de los religiosos de su época, las maldades que cometían. Eso lo ha hecho antes. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 2, cuando él hace un azote de cuerdas y echa a los mercaderes porque están traficando, comerciando en el templo. Y el Señor los reprende de manera abierta, dura, fuerte. Les dice, eso no puede ser. Este lugar, casa de oración, será llamada, pero vosotros lo habéis convertido en cueva de ladrones. Habían hecho un mercado del templo. Sin duda, el hecho de que las personas allí que habían escuchado a otros maestros, a otros rabinos, a otros fariseos, a otros escribas, les parecía que esta enseñanza no era igual. Había algo distinto en esta enseñanza. No era como las demás. De hecho, creo que al final del capítulo 7, los fariseos mandan a los alguaciles. ¿Recuerdan? En capítulo 7, versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? O sea, quieren capturarlo. Y ellos responden, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, ellos habían escuchado a otros maestros, ellos habían oído a otros maestros, pero Jesús les habla con la autoridad del Padre, con la autoridad de ser Dios. Eso le da una distinción que sorprende a aquellos que están escuchándolo. Por supuesto, puede ser también que les esté sorprendiendo el hecho que él esté enseñando de manera abierta, cuando ya había la intención acordada de los líderes religiosos de capturarlo y matarlo. Quizás no solo era tanto el hecho de que él estaba enseñando allí, o las cosas que él estaba enseñando, sino también el mismo hecho, o el hecho de que él estuviera allí enseñando de manera abierta, pública, sin que nadie le dijera nada. Eso van a mostrarlo más adelante. Después del versículo 24 muestran eso, como que ya lo habrán reconocido los líderes, dicen, ya lo habrán reconocido de que es el Mesías, porque este hombre está hablando aquí abiertamente y nadie le dice nada. Y noten esta expresión, ¿cómo sabe este letras? Esta expresión, pronombre que aparece allí, es como algo peyorativo, algo
de desprecio, es una expresión de desprecio. ¿Quién es este hombre insignificante que nadie conoce? ¿Quién es este para que esté hablando así? John Morris, citando a un maestro llamado Moffat, dice: este es peyorativo, este individuo inculto, quería decir, dice. Letras, la palabra letras habla de decretos, de conocimiento, de escritos, tal vez por el estudio, quizás pasajes de las escrituras o las escrituras mismas, como dicen algunos diccionarios. Parece un tanto curioso que en los evangelios solo Juan use esta palabra letras para referirse al conocimiento de las escrituras. Las otras 3 ocasiones en que se traduce como letras. En el pasaje en el que Festo le grita a Pablo que las muchas letras te han vuelto loco, Pablo, en Hechos 28-21. Realmente lo que pasa es que letras aquí tiene que ver probablemente con las letras del Antiguo Testamento, las palabras del Antiguo Testamento. En otras palabras, estos hombres están diciendo: ¿cómo sabe las palabras o los dichos del Antiguo Testamento sin haber pasado por una escuela de rabinos, sin haber pasado por una formación formal en un seminario de rabinos? ¿Cómo es que ha llegado a entender la palabra de manera tal? Y por cierto, antes de que se me olvide, quiero aclarar, hermanos, este pasaje no se puede citar para los maestros hoy que de alguna manera quieren obviar el proceso de formación para un pastor. Aquellos que dicen: no, yo tengo la Biblia y el Espíritu Santo y bueno, yo no necesito que nadie me enseñe porque con eso es suficiente. No es tanto así, hermano. Debemos recordar que Jesús es Dios, y hasta donde yo tengo entendido, Jesús solo Él era Dios. No hay más dioses que reciben revelación divina, y hasta donde yo tengo entendido, solo hubieron pocos que recibieron revelación directa de Dios. O sea, la revelación que luego fue inspirada para poderse escribir y plasmarse en las páginas de la Escritura. De manera que un maestro bíblico hoy no podría arguir a este pasaje para decir: no, yo no necesito formación en un seminario teológico porque yo recibo revelación directa. No, porque ya revelación ya no hay. Solo hay una revelación, y la revelación en las páginas de las Escrituras. Los otros mortales, los otros hombres mortales, necesitamos esforzarnos y estudiar las Escrituras y ser entrenados en los idiomas, ser entrenados en la teología, ser instruidos por otros maestros bíblicos. Esa es la función de ellos. Sin haber estudiado, entonces revelaba de que ellos esperaban que solo aquellos que hubieran pasado por un seminario pudieran, o en el seminario de los rabinos, pudieran ser capaces de enseñar. Les sorprendía que un hombre como este estuviera enseñando. Para comenzar, era Galilea, era de la región de Nazaret. La región de Galilea era como la parte más separada o alejada de la región central de Judea, y eran considerados, generalmente los galileos eran considerados como personas incultas, incapaces de poder discernir la palabra de Dios. Entonces Jesús tiene aquí ciertas cosas en contra, y es eso lo que le genera todavía mayor sorpresa. Como este hombre, que es un galileo, que es un hombre que no ha recibido instrucción formal en la escuela de los rabinos, ¿cómo este hombre se atreve a hablar de esta manera? Hace algún tiempo leía un blog de un hermano que alertaba sobre el peligro del sectarismo reformado en Latinoamérica. Y es este pensamiento que solo aquellos que han creído en una doctrina o en algunas doctrinas son creyentes genuinos.
Algunas veces se nos olvida que también cantamos alabanzas, por ejemplo, de John Wesley, y John Wesley no creía lo mismo que Calvino en algunas áreas. Por supuesto, estamos entendidos de que eso era algo de imprecisión teológica de parte de Wesley, algo de ignorancia, y sin embargo era un hermano en la fe, era un hermano fiel, y han habido muchos hermanos fieles de denominaciones que no son renombradas, que no son las tradicionales. Hasta hace algunos años, ser parte de una denominación no era garantía de ser fiel a la palabra de Dios, de ser un maestro genuino. Hoy se nos hace a nosotros pensar de que si eres parte, si te denominas bíblico, si te denominas de esto o de lo otro, entonces eres fiel, aunque esa persona sea un torcido. Y cuando digo torcido, hablo de un maestro fraudulento, un hombre que está tratando de engañar a las personas. La verdad es que todos somos propensos a este sectarismo. Todos somos propensos a pensar, bueno, en mi iglesia, solo mi iglesia predica la verdad. No, hermanos, la verdad está en la palabra de Dios. Y aquel hombre que se esfuerza, que va al texto, que escudriña el texto, que medita en el texto y que hace un estudio consciente, preciso, fiel y diligente del texto, va a llegar a las mismas verdades que han llegado los grandes maestros de la Biblia, tal vez no con la misma profundidad, pero va a llegar a la verdad, porque está siendo fiel, porque está siendo diligente. No es el caso de aquellos que toman a la ligera el estudio de la palabra, que toman a la ligera estudiar la palabra y enseñan de esa manera. Usted ha escuchado predicadores que toman un pasaje, toman la palabra de Dios y hablan una hora, pero ni siquiera vuelven al texto, ni siquiera lo estudian. Eso es una vergüenza, se están avergonzando del texto, están ignorando que las escrituras son suficientes, que si algo puede transformar al pueblo de Dios es la palabra de Dios, y al yo negarles el privilegio, a saciarles el deseo que tienen de la palabra de Dios, me estoy interponiendo de manera muy peligrosa entre lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Y hay hombres que por ignorancia hacen eso, no tienen nada más que decir, entonces recurren a historietas, recurren a fábulas, recurren a experiencias, porque realmente el texto piensan que no tiene más que decir, pero solo revela su negligencia para estudiar el texto. Necesitamos regresar a ello. La doctrina de Cristo era relevante y es relevante aún y seguirá siendo relevante. Y por eso debemos estudiarla, debemos meditarla, debemos atesorarla, debemos memorizarla. La palabra de Dios necesita ser escudriñada. Escudriñar las escrituras no es una sugerencia, es una obligación para todo creyente. Necesitamos hacerlo. Meditar en la ley de día y de noche, le dijo Dios a Josué. No es algo que podamos obviar, hermanos. No es algo que podamos obviar. Noten, en segundo lugar, la segunda virtud se encuentra entre los versículos 16 y 18, donde la doctrina de Cristo no solo es relevante, sino que también es revelada. Jesús describe aquí ahora el origen de su enseñanza. Esta sorpresa, esta maravilla que le causa a las personas, ahora va a ser aclarada con lo que Jesús se dispone a decir en el versículo 16 al 18. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús habla que su doctrina fue revelada y fue revelada del Padre Celestial, de su Padre. No, noten aquí, interesante que Jesús no menciona a su Padre, sino dice que mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Quizás por lo mismo, para no levantar una contención prematura, Él está haciendo esto. Es obvio que Jesús está hablando del Padre Celestial que le había enviado. Es difícil saber por qué no afirma nada acerca del Padre o no lo dice de manera abierta. Sin embargo,
debemos recordar que un poco más adelante, en esta misma discusión, en este mismo escenario, Jesús va a ser increpado por eso que dice, hablando de que él procede del Padre. Ellos le dicen: tú eres nacido, nosotros no somos nacidos de fornicación. O sea, como diciendo, tú ni sabes quién es tu papá, porque José no es tu papá, recuerdan, porque se había regado una acusación contra María de que María había cometido algún tipo de adulterio, pero que nadie estaba seguro, entonces no la podían juzgar. Por eso le dicen más adelante en el capítulo 8 de que él había nacido, de que ellos no habían nacido de fornicación, sino que eran hijos de Dios. Y Jesús les responde, recuerden, en esa oportunidad les dice: si ustedes fueran de Dios, me amarían. Si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían, porque Abraham de mí escribió, de mí habló. Por supuesto, esto no es aplicable a los predicadores modernos, de decir de que recibe esta revelación, de que su doctrina es del Padre, y por lo tanto, todo lo que diga, la doctrina del Padre, la doctrina que Dios quería que supiéramos, está en las Sagradas Escrituras. Todos aquellos que afirman de que reciben revelación directa, que traban los ojos y se hacen así como en trance, realmente, hermanos, eso es un engaño. Algunas veces autoinfligido, ellos mismos se están autoengañando, y otras veces realmente se están engañando por ignorancia. No logran comprender de que solo tenemos una palabra relevada, cierta. Noten que Jesús habla aquí de el que le envió. Habla de esta palabra enviar, habla no solo de dirigir, de enviar a alguien, sino de comisionar, de asignar. Dice un diccionario, es un agente autorizado, un legado oficial, una persona que es enviada con un mensaje, con una tarea de aquel que le envía. En Juan, Jesús repite 10 veces esta expresión que el Padre es quien le ha enviado. En Juan 4:34, 5:30, 6:38, 6:39, 6:40, Jesús repite eso mismo, que el Padre le ha enviado, le ha comisionado con un mensaje y con una tarea. ¿Se acuerdan cuál era la tarea? Salvar lo que se había perdido. Él venía a anunciar el Evangelio y a salvar lo que se había perdido. El hombre estaba perdido fuera de la gracia de Dios, y es Cristo quien viene a rescatar al hombre de su pecado. Que enviar es la traducción más literal, quizás comisionado, abarca mejor la tarea que Jesús tenía por delante. ¿Y por qué la doctrina de Cristo es revelada? Porque había sido entregada por aquel que le había comisionado, que era el Padre Celestial. Ahora, noten la disposición de la doctrina revelada: para el que quiera hacer la voluntad. Versículo 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Noten que Jesús aquí, de alguna manera, el Señor asegura que para poder distinguir o identificar el origen de su doctrina, las personas deben deben como prerequisito querer hacer la voluntad de Dios. Y obviamente querer hacer la voluntad de Dios no viene de un incrédulo, viene de un creyente. Solo aquellos que han nacido de nuevo, según Juan 3:1-7, solo aquellos que han sido atraídos por el Padre a Jesucristo en Juan 6:65, solo aquellos que el Espíritu les ha dado vida en Juan 6:63, son aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios.
O sea, no hacen la voluntad de Dios con obligación, a regañadientes, es que tengo que someterme a lo que la palabra de Dios dice. Lo hacen de buena gana. ¿Y por qué lo hacen de buena gana? Porque han recibido una nueva vida. Hay nuevos afectos, hay nuevos intereses. Ya los intereses de antes ya no son los que causan satisfacción, sino los intereses de Dios. Hacer la voluntad de Dios es el mayor anhelo de un creyente genuino. Un creyente genuino no se satisface ni en sus logros, ni en sus posesiones, se satisface en vivir para la gloria de Dios. Mi hermano, aquí tengo una pregunta para usted. ¿Ese es su deseo? ¿Vivir para la gloria de Dios? ¿Usted lo anhela de todo su corazón? Porque dice Jesús aquí de que aquel que quiera conocer si la doctrina es de Dios, aquel que quiera saber si la doctrina que él predica es de Dios, podrá conocerla si realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Solo aquellos que posean la vida son los que quieren y anhelan hacer la voluntad de Dios. Aquellos que viven para agradarlo, según 2 Corintios 5:9, cuando Pablo dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, no para conseguir su salvación, sino debido a su salvación. Son los que dicen: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquellos que ven en Jesucristo la única fuente de su vida, de su bienestar. Aquellos que no ven en ninguna otra cosa la fuente de su deleite. Son aquellos que dicen: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Son aquellos que toman su cruz y le siguen de buena gana cada día, sabiendo de que el premio de la eternidad está enfrente, y la satisfacción de hacer lo que a Dios le agrada es lo que les motiva, lo que les impulsa. En fin, son aquellos que quieren conocer la doctrina, no para saber más, o para lucirse más, o para ser más reconocidos, o para ser más renombrados, o para ser más populares, sino aquellos que quieren conocer y hacer la voluntad de Dios, porque aman a Dios, porque aman a aquel que los rescató, porque aman a aquel que los salvó, que los trasladó de las tinieblas a su luz admirable, y les ha dado un nuevo propósito, una nueva vida, les ha dado una nueva razón para vivir. Son ellos que pueden conocer la voluntad de Dios. La marca de la doctrina revelada entre los verdaderos y falsos se encuentra acá. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, esto es lo que distingue. O sea, aquellas personas que quieren hacer la voluntad de Dios van a poder discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. De aquellos que hablan por la voluntad de Dios, de aquellos que hablan por la palabra de Dios, y aquellos que buscan simplemente ser reconocidos, aquellos que buscan su propia gloria. Aquí lo dice Jesús: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Los falsos buscan su propia gloria. De manera general, Jesús afirma que aquellos que hablan de su propia cuenta, su propia gloria buscan. Esa palabra buscar es que intentan, se esfuerzan, quieren. O sea, ellos están buscando, están anhelando, están deseando tener gloria, conseguir gloria, reconocimiento, popularidad, ser reconocidos por hombres de Dios, que les digan varón de Dios, que les digan pastor. Simplemente quieren ser reconocidos. No tienen interés en proclamar con fidelidad la palabra de Dios. Lo hacen, y cuando lo hacen, muchas veces lo hacen sencillamente para abonar a su propio reino. Están construyendo su propia reputación.
Están cayendo en el mismo pecado de allá de Génesis 11, ¿se acuerdan? Hagámonos un nombre. Quieren ser famosos, quieren ser youtubers, quieren que la gente los vea y les dé likes. Yo les decía en serio y en broma que parecen payasos, porque los payasos dicen que se alimentan del aplauso de la gente. Cuando la gente se ríe, el payaso se alegra. Los payasos lo han dicho. Quizás se equivocaron, digo yo, de profesión, ¿verdad? Y no son pastores realmente. Quizás si se deleitan en eso y eso es lo que les llena, quizás deberían dedicarse ahí a pedirle información a Cocolito. Tal vez les da sus tips, o tiene una escuela ahí el Señor. Porque el verdadero siervo de Dios no busca su propia gloria, busca la gloria de aquel que le envió. Eso es lo que está modelando Cristo aquí, y esto es lo que está haciendo, y eso es lo que hacen todos aquellos que aman a Cristo. No buscan su propia gloria, buscan la gloria de Dios, buscan la gloria de Cristo, que el Señor sea exaltado. Por eso a algunas personas y a algunos pastores les incomoda cuando las personas vienen y los adulan. Un día vino alguien y aduló a un maestro y le dijo, cuando venía bajando del púlpito, y el hermano, la hermana, no sé quién, no me recuerdo muy bien, la hermana se acercó y le dijo, pastor, qué buena palabra. Y le dijo el hermano, el diablo me dijo lo mismo cuando venía bajando. Sí, porque tratan de adular, es alimentar el ego. No, hermanos, vean, Jesús está diciendo claramente que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, está deseando. Pero el que busca la gloria del que le envió, o sea, en este caso él busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Probablemente refiriéndose también a la forma en cómo enseñaban los rabinos, que estaban enseñando de su propia ideas y no enseñando muchas veces la palabra de Dios, enseñando tradiciones y no enseñando la palabra de Dios, enseñando sus propios razonamientos y no enseñando la palabra de Dios. Aquellos que siguen sus propios caminos de revelaciones personales, particulares, y se niegan a enseñar claramente, con fidelidad, la palabra revelada de Dios, podemos ponerle una firma: son falsos, no aman a Dios, la gloria de Dios no es lo más importante para ellos, no les importa la gloria de Dios. Esta es la forma práctica que Jesús da para identificar los falsos. Pero los verdaderos, aquellos que son genuinos, buscan la gloria de Dios. Y este es verdadero, dice Jesús. El parámetro aquí es el mismo del Señor Jesucristo. Él es el modelo a seguir. Él buscó la gloria de Dios. Nosotros debemos buscar la gloria de Dios. Dice de que debemos hacer buenas obras. ¿Para qué? No para ser adulados por la gente, no para ser aplaudidos por la gente, porque eso hacían los fariseos, que eran hipócritas. No, debemos de hacer las cosas y las cosas que Dios manda. Debemos hacer buenas obras. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dijo Jesús, no nosotros. No hay injusticia en Él. Claro, aquí Jesús está aclarando que Él no está cometiendo ningún pecado, que lo que está haciendo, que ellos lo están acusando de manera falsa. Las opiniones recurrentes en los talleres del seminario al cual servimos casi siempre van de algunos maestros o pastores que dicen: es que yo prefiero meterme con Dios. Entiendo que meterse con Dios en oración. O muchos dicen: es que yo prefiero orar al Espíritu Santo. Pero la cuestión es, si realmente la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿qué forma más práctica puede haber de meterse con el Espíritu Santo que estudiar la Escritura? No sé si me explico.
Porque yo puedo decir que me estoy metiendo con el Espíritu Santo porque me pongo a llorar, porque me cierro y pongo a gritar allí, levantando las manos, llorándome, tirándome para el piso, volteándome a la derecha, volteándome a la izquierda, poniéndome boca abajo, boca arriba, y decir que estoy metiéndome con el Espíritu Santo. Pero ¿no será eso algo de mi propio? ¿No será eso muy subjetivo? ¿No será algo de mi propia imaginación, pensando que el Espíritu Santo, me estoy metiendo con el Espíritu Santo porque estoy haciendo eso? ¿Qué forma más práctica puede haber de meterme con alguien sino conocer lo que alguien piensa? ¿Cómo llego a conocer a alguien? Teniendo conversaciones, hablando con esa persona. Usted no puede tener intimidad con alguien, ser amigo íntimo o ser amiga íntima de alguien, no puede tener confianza con una persona si no la conoce. Y entonces la pregunta aquí a estos maestros siempre es: ¿y acaso el Espíritu Santo de Dios tiene un ministerio solo particular con usted? ¿Acaso el Espíritu de Dios no ha hablado por otros hombres a lo largo de la historia? ¿Usted cree de que solo por usted habla? Y unos hermanos nos dijeron un día de manera abierta: no, hermano, aquí solo palabra de hombre se predica. Y citan a un hermano, citan a otro, y las escrituras sí son explicadas, pero pues sí, nosotros queremos solo la Biblia, porque... Y le digo: hermano, ¿usted predica? Sí, me dice. Y si usted me está diciendo que usted ya no quiere escuchar palabras de hombres porque usted quiere solo la Biblia, ¿por qué no le entrega solo la Biblia a su congregación y se calla? Porque cuando usted predica, usted habla palabras de hombre, ¿o no? No tendría sentido, ¿no? Los maestros bíblicos cumplen una función, pero la palabra de Dios sigue siendo relevante. Los verdaderos maestros bíblicos van a las Escrituras, estudian las Escrituras, meditan en las Escrituras, enseñan las Escrituras, no sus propias ideas, no sus imaginaciones. Ahora noten el versículo 19 y 20, que ya les veo algo cara de hambre. Vamos a terminar, comenzamos bien, hoy sí no vamos a pasarnos. 19 y 20, noten el versículo 19 y 20. Versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús está mostrando que su doctrina es repudiada, es rechazada, no la quieren. Este rechazo es desenmascarado. Jesús está desenmascarando en el versículo 19 este rechazo de su doctrina, de su enseñanza. Tienen la ley, pero no la cumplen. Está Jesús hablándoles de la ley, citando la ley, mostrándoles la ley, explicándoles la ley, pero no la quieren. Pero estos dicen que son religiosos y que han venido a adorar, y que han venido a servir, que han venido a exaltar a Dios, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Jesús confronta a los judíos que procuran matarle, mientras afirman que tienen la ley para guardarla. Sin embargo, la están rechazando de los labios del dador de la ley. La acusación es directa: ninguno de vosotros cumple la ley. Aquí cumplir tiene que ver con realizar, con llevar a cabo, con guardar. La idea es que nadie de ellos cumple la ley. Ellos, en un determinado sentido, están diciendo de que Jesús está incumpliendo la ley porque no guarda el día de reposo de acuerdo a sus propias convicciones y suposiciones, pero ellos tampoco lo están haciendo. Jesús los denuncia, les pone claro aquí: ustedes no guardan la ley, ustedes no están cumpliendo la ley. A pesar de que decían que tenían a Moisés como maestro, lo que van a asegurar más adelante, sin embargo, tampoco cumple la ley de manera cabal, como debía guardarse en el día de reposo. De hecho, lo que estaban haciendo es guardando sus tradiciones y no la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca decía de que no se podía hacer nada, como ellos habían llegado a decir. O sea, el ridículo llegaba a tal de que si usted se veía en un espejo, usted estaba trabajando y había violado el día de reposo.
Si una gallina ponía un huevo en el día de reposo, tenía que darle mate, tenía que matarla porque la gallina había violado el día de reposo. Si un familiar se caía en medio de un campo, usted no lo podía recoger porque violaría el día de reposo. O sea, a ese nivel llegaba del ridículo, donde la palabra de Dios no había mandado eso. Y por eso es que Jesús más adelante les va a decir que imponen cargas pesadas sobre los hombres que ni ellos mismos pueden llevar. ¿Cuántas personas son así, hermanos? ¿Cuántos maestros les imponen cargas a sus congregaciones fruto de su propia imaginación y no de la palabra de Dios, y ellos mismos se dan cuenta que ni ellos mismos pueden llevar eso? Son embusteros, realmente no quieren a Dios, no aman la palabra de Dios. Por un lado afirman que guardan la ley, pero por otro lado quebrantan sus propias regulaciones inventadas, sus propias doctrinas erradas, que sobredimensionaban las cosas. Y es curioso porque no solo sobredimensionaban con sus tradiciones la ley y ponían cargas que la ley no exigía, sino que algunas veces también rebajaban la ley con el ánimo de que fuera fácil de llevar y poder decir como el fariseo, ¿se acuerdan? Frente al publicano: gracias Dios, porque no soy como los demás hombres. ¿Se acuerdan? O sea, este hombre creía, ese fariseo creía que había cumplido la ley, y Jesús les tiene que decir: no has cumplido nada. Mira, te voy a decir algo. La Biblia decía, o la Escritura dice, no matarás. Pero yo te digo algo. Dice Jesús: si tú odias a tu hermano, ya eres culpable de juicio. O sea, ya lo mataste en tu corazón. Si tú ves a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella, aunque no hayas cometido el acto. Ajá. ¿Cómo que has cumplido la ley? No has cumplido nada. Has cometido pecado en tu corazón y eres culpable y necesitas arrepentirte. Entonces los fariseos venían y decían: no matarás, y yo no mato. Y lo que hacían, por ejemplo, cuando iban a castigar a alguien del pueblo que había cometido un crimen, le daban 39 varazos, porque se creía que a los 40 varazos la persona moría. Entonces, no lo vamos a matar, démosle 39 para que no se muera. Pero le dio una gran tunda. O sea, así hacían con todas las cosas. Las rebajaban para hacerse creer a ellos mismos, autoengañarse a ellos mismos, que estaban bien delante de Dios. Hermanos, cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios, una de las muestras de que estoy creciendo en la palabra de Dios, que ya no me veo tan blanquito, ya no me veo como una ovejita chelita sin pecado, sino comienzo a ver lo miserable y perverso que es mi corazón, cómo peco de manera recurrente en mi corazón y cómo constantemente tengo que implorar la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Señor, perdóname por favor, por lo que estoy pensando, por lo que estoy ideando, por lo que estoy diciendo, por lo que estoy sintiendo. Señor, por favor, perdóname. Esa es la muestra clara de que estoy creciendo. Si yo al leer la Biblia me veo chelito, sin pecado, hermano, estoy ciego. Mi corazón me está engañando, me está diciendo que todo está bien, cuando la Escritura dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y que no hay uno tan solo bueno en el mundo. No hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso Pablo en Romanos 7 dice: miserable de mí, miserable de mí. El publicano frente al fariseo decía: Señor, sé propicio de mí, que soy un pecador. Ten misericordia de mí. Jesús está poniendo frente a frente a esos hombres con una realidad. Son pecadores. Son pecadores. Quieren matar a Jesús. Por un lado, están acusando a Jesús de que está violando el día de reposo, que es una falta a la ley de Dios. Pero por otro lado, ellos quieren matar a Jesús y no les importa. Noten qué ridículo, qué contradicción más grande aquí de estos hombres.
Más tarde, Pablo diría en Romanos 3, 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Y este es el propósito de la ley. El propósito de la ley nunca fue salvar a nadie. El propósito de la ley era evidenciar el pecado. Y aquí lo dice en Romanos 3, 19 y 20, para que a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley lo único que viene es el conocimiento del pecado. De manera que era innegable que mientras que sus labios decían que amaban la ley, al no obedecerla, al querer matar a Jesús, estaban denunciándose a ellos mismos, estaban aborreciendo la ley, no la amaban. Y noten la forma en cómo responden ellos, porque el versículo 20 es revelador para aseverar esto que les estoy diciendo. Respondió la multitud y le dijo: demonio tienes. O sea, ¿cómo saben ellos que es el demonio que le está guiando a él? Están conjeturando, no tienen seguridad de eso, pero no les importa y están asegurando que lo que mueve a Jesús es un demonio. Y todavía preguntan los sinvergüenzas: ¿quién procura matarte? Si ellos mismos lo quieren matar, ya lo han intentado, ¿se acuerdan? En el capítulo 5. Y dice que la gente esperaba que fuera, ¿para qué? Porque los judíos lo querían prender para matarlo. Al final del capítulo 7, ellos mandan a los alguaciles a capturarlo. ¿Para qué? Para matarlo. Cuando se presentan delante de Pilato, le acusan y les dice Pilato: miren, ustedes júzguenlo según su ley. Le dicen: no, porque según nuestra ley no nos está permitido matar a nadie. O sea, quieren matarlo y sin embargo están negando delante de aquel que conoce todas las cosas, de aquel que conoce aún las intenciones del corazón. La reacción de la multitud fue ofensiva. Demonio tiene, le dice. Un maestro bíblico de hermano Charles J.C. Riley, perdón, no Charles Riley, sino J.C. Riley, dice: la expresión demonio tienes posiblemente sea una repetición de la vieja acusación de que nuestro Señor obraba sus milagros por medio de Belcebú y que era un aliado del diablo, como vemos en Juan 8:48. Si lo interpretamos de esa forma, sería la mayor blasfemia y el mayor de los desprecios. Pero si tenemos en cuenta quiénes lo dijeron, es más probable que simplemente signifique: has perdido el juicio y estás loco. O sea, lo que ellos quieren decirle de todas maneras es ofensivo. O si significa de que realmente está siendo movido por el diablo, o si significa de que simplemente estás loco, de todas las maneras estaban violando la ley, porque no cumplían el segundo y gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién procura matarte?, dice. Hermanos, quizás no hay doctrina más repudiada que la doctrina de la elección. Yo he visto cómo personas muy amables, muy dulces, cuando usted les habla de la doctrina de la elección, llegan a decir: eso es del diablo. Y es curioso, porque estas mismas personas que piensan así están orando por familiares que no les hacen caso cuando les han predicado el evangelio. Entonces, ¿es de la voluntad o es de Dios quien da el nuevo nacimiento para que puedan creer? Porque a menos que Dios abra su corazón como lo hizo con Lidia, ellos no tienen oportunidad. A menos que Dios no les haga nacer de nuevo, no tienen ninguna oportunidad. No van a cesar. Satanás tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y no por eso oramos, para que el Señor haga entender a las personas. Es porque Dios es soberano en la salvación.
porque creemos que a menos que Dios salve, no hay ninguna oportunidad. Y aunque esto, la gente dice, entonces Dios eligió a unos para salvación y eligió a otros para que fueran condenados. No, no dice eso la Biblia. La Biblia dice que eligió a algunos para salvación porque los demás ya han sido condenados. Ya son condenados. Nacen bajo muerte espiritual. Nacen muertos, alejados. Yo no le enseño a mi hijo a pecar, a desobedecer. Él solito lo hace muy bien. Lo hace muy bien, peca muy bien. Y por eso necesito corregir. Y algunas veces digo, ¿cuándo se va a acabar esto? Bueno, cuando el Señor lo salve. Señor, por favor, sálvalo. Rescátalo, por favor. Ten misericordia de él. Porque cuando eso ocurre, él va a estar en sus manos. Y él va a tener un nuevo corazón para obedecer. En último lugar, hermano, la última virtud de la doctrina de Cristo es que es una doctrina desafiante. Desafía. Vean, Jesús le dice en el versículo 21, Jesús respondió y le dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque fuera de Moisés, sino de los patriarcas, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en día de reposo sané completamente a un hombre? La idea es que Jesús desafía, o la doctrina de Jesús está desafiando la incoherencia religiosa de estos hombres. En el versículo 21, cuando Jesús dice que una hora hizo, quizás es una referencia, y muy probablemente es una referencia a la obra que despertó el odio de ellos por haberlo hecho en día de reposo, que era sanar en Juan 3:16 a un paralítico que llevaba 38 años de estar así. Esa obra despertó el odio de estos hombres. Y quizás el odio era envidia, realmente. Comenzó como envidia. Ellos no hubieran podido hacer eso. Jesús lo hace y dicen, wow, este nos va a quitar el rating, nos va a quitar los seguidores. Todos os maravilláis, les dice, antes se habían sorprendido por la señal que había hecho al sanar a un hombre paralítico. Ahora se sorprenden por su doctrina, la verdad que estaba escandalizándolos. En el versículo 22, aunque la circuncisión fue ordenada a Abraham como señal del pacto y no procedía necesariamente de Moisés, Moisés la regula. Sin embargo, se ignoraba el hecho que aún la circuncisión, con todo y ser una obra, se hacía aún en día de reposo, porque debía hacerse exactamente a los 12 días o a los 8 días del nacido, ¿se acuerdan? A los 8 días de haber nacido, y si eso caía en sábado, lo hacían y no importaba. O sea, la regulación que ellos mismos habían puesto, que no se podía hacer de nada en día de reposo, ellos mismos la violaban. Obviamente esa regulación no procedía de la ley, porque la ley no decía eso, pero ellos mismos la violaban. O sea, sus argumentos eran incoherentes, de manera que la hostilidad debido a la señal de sanidad de un hombre no tenía razón de ser y correspondía simplemente a la hostilidad del corazón pecaminoso de estos hombres. Warburg y Suk son dos comentaristas y ellos dicen acerca de esto: aún así los judíos circuncidaban en el día de reposo, por lo tanto Jesús arguyó que si se permitía cuidar una parte del cuerpo, entonces ciertamente debería permitirse sanar completamente a un hombre en el día de reposo. De aquí que no había razón para enojarse con él. Dicha hostilidad correspondía muy bien a la incircuncisión del corazón, lo cual era sinónimo de incredulidad debido a su pecado. Muchas veces la Biblia usa esta expresión, incircuncisos del corazón. Y en Deuteronomio 10:16 dice Dios prometiendo a Israel que circuncidará a Dios el corazón de ellos
O sea, Dios les hará parte del pueblo de Dios, el pueblo de la fe, porque tienen corazones incircuncisos, y eso significa que no son parte del pueblo de Dios. Ellos ponían mucho énfasis en esto. Querían guardar la ley en el sentido de establecer la circuncisión o realizar la circuncisión para ser perfecto al hombre, pero no se daban cuenta que al acusar a Jesús estaban acusando a ellos mismos de violación, no de la ley, porque Jesús nunca violó la ley, sino de sus propias regulaciones. De sus propias regulaciones. Como un maestro que hace un tiempo estuvimos en un lugar, estaba hablando de cómo usar eficientemente el tiempo. Y de repente pasó tanto explicando algo que se pasó 10 minutos. Y dice, bueno, estaba hablando de la eficiencia del tiempo, creo que no cumplí mi propósito, ¿verdad? Y cerró. Cerró, porque eso ocurre. Ahora noten, en el versículo 24 Jesús los llama a algo. Ustedes deben de hacer algo, le dice. Deben de juzgar no según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Juzguen con justo juicio. Juzgar tiene la idea de discernir, de juzgar podría ser llegar a una conclusión o evaluar, quizás podría ser. Jesús les está diciendo que ellos deben evaluar lo que están haciendo, pero deben de evaluarlo no según las apariencias, no lo que ellos se imaginan que debería ser, sino con el justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? La palabra de Dios. O sea, les está invitando que evalúen lo que están diciendo, sus obras, y las obras de Jesús, que las evalúen a la luz de las Escrituras, no de su imaginación. Y es muy común esto, hermano, es muy común esto, que las personas evalúan a los demás de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a la forma en cómo ellos viven la fe. Ah, no, este es un gran carnal, porque mira, no se levanta a las 4 de la mañana como yo a orar. Bueno, la Biblia no dice que nos debemos de levantar a las 4 de la mañana a orar. Tal vez ir a trabajar, ¿verdad? Porque ni modo. Pero no dice que nos debemos de levantar a esa hora a orar. Ah, es que yo ayuno 40 días y 40 noches. Ah, qué bueno, hermano, gracias al Señor. Y solo eso hace, no peca. O quizás hace ayuno de esos fraudulentos, ¿verdad? Como hacía uno allá, que iba a comenzar el ayuno a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces a las 5:30 le decía a su hijo, mira hijo, anda a decirle a la señora que me mande $1 de pupusas porque ya va a comenzar el ayuno. Eso no es ayuno, eso es desayuno. Desayunaba antes para aguantar para todo el día y decía de que estaba ayunando. Eso es apariencia. Eso es una mentira, nos estamos engañando. Y alguien dice, pero hermano, yo ayuno solo tomando líquidos. Bueno, no sé si eso usted piensa que ayuno está bien, es su propia preferencia. Pero el ayuno en el Antiguo Testamento se refiere a no comer nada. No comer nada. ¿Y para qué es el ayuno? ¿Dónde está prescrito en el Nuevo Testamento que debemos ayunar? Hay gente que piensa de que es una obligación para todo cristiano ayunar. O sea, hermano, si es algo de libertad cristiana, y si usted cree de que de esa manera se concentra más, es consciente. Hay hermanos que lo hacen así y ayunan porque dicen, quiero sentir lo que sienten también aquellos que no tienen que comer. Quiero experimentar eso. Quiero deleitarme en Dios y solo en Dios, y por un día deshacerme de la comida. Yo quisiera decir lo mismo. Como decían hermanos, yo ayuno de 8 de la noche a 6 de la mañana y hago vigilia de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y ahí me da sueño y me da hambre. Es una cuestión de libertad cristiana. No estoy diciendo de que no se deba de hacer. Es algo de libertad. Si usted considera que debe hacerlo, hágalo, pero no juzgue a los demás que no lo hacen. Ay, que yo leo la Biblia en un año. Qué bueno, hermano, gracias al Señor. Hay hermanos que la leen en 3 meses, hay hermanos que la leen en 2 meses, y hay hermanos que la leen en 1 mes. ¿Sí? Ninguno de los dos se puede juzgar.
Porque lo único que la Biblia nos dice es que debemos de leer la palabra de Dios y debemos de escudriñarla. Cómo usted lo haga y cuándo usted lo hace es algo de libertad cristiana. Sin embargo, Jesús aquí les está diciendo a ellos que lo juzguen. Si van a juzgar, que lo juzguen con justo juicio. Porque hasta ahorita lo que han hecho es juzgarlos según sus pasiones, según sus tradiciones y no según la palabra de Dios. Hermanos, cuán importante es pensar en esto, cuán importante es meditar en esto. No sé si se acuerdan, pero hace algunos años, cuando tuvimos el COVID, sobre todo en algunos lugares como California, fue bien intenso y las regulaciones a la iglesia eran intensas. De hecho, habían prohibido de que las iglesias no se podían reunir. Sin embargo, comenzaron a dar permisos para que sí podían abrir los bares y los prostíbulos. Entonces muchos pastores dijeron, ¿y esto? ¿Cómo es que la iglesia que va a adorar a Dios, que va a adorar al Señor, el único que nos puede sacar de esta situación, no se va a reunir y los prostíbulos y los bares sí se van a reunir? ¿No es lo mismo? Y por eso muchos hermanos dijeron, no, la iglesia tiene que comenzar a reunirse. Ustedes saben, fueron perseguidos por eso. Pero, ¿cuál es la idea de esto? Que muchas veces debemos de enfrentar el juicio injusto de los hombres sobre la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo siempre va a prevalecer. No importa lo que hagan, no importa lo que digan, la palabra de Dios prevalecerá. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos esas virtudes de tu doctrina, de la doctrina de Cristo, que queremos atesorar, reconocer, aplicar y enseñar a otros. Ayúdanos a apreciar cada vez más tu palabra, Señor. Que tu palabra sea lo que rige nuestras vidas, lo que dirige nuestros pensamientos, lo que evalúa nuestras acciones, Señor. Queremos queremos ser deleitados en ella, saborearla, buscarla más que a la plata y proclamarla a toda criatura, Señor. Padre, te suplico por cada uno de mis hermanos que tus palabras, tanto en mí como en ellos, no caigan en saco roto, Señor, sino que sean atesoradas y aplicadas para nuestro diario vivir. Te lo suplico, bendito Padre. Te pido por aquellos que están afligidos de diferentes formas, angustiados, que tú puedas sostenerlos, Señor. Aquellos que no tienen empleo, aquellos que están afligidos con una enfermedad o una preocupación mayor, la cual yo no conozco, que tú obres, Señor, en ellos, conforme tu misericordia, Señor, y el propósito que tienes para sus vidas. Te agradecemos, Señor, de manera infinita, por habernos dado la doctrina, por habernos dado a Cristo y por habernos enseñado que Cristo es el dador de la doctrina y Él es la doctrina misma. Te amamos y te adoramos, bendito Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén.